El magnate de la hotelería, dueño de los hoteles Riu, corrupto, bandido y delincuente, Luis Riu Guo, fue apresado por la Fiscalía Estatal de Miami-Dade junto a otros dos, Mariano Fernández y Alejandro Sánchez de Arco. El juez Jorge Cueto lo dejó preso y con una multa de $20,000. Este pana, llamado Luis Riu, de origen español, tiene más de 100 hoteles en todo el mundo. Tiene muchos millones, mucha influencia, mucho poder y muchos socios importantes. Pero es un delincuente de primera, que ha construido su emporio hotelero, pero no de la mejor forma posible, ni de una manera muy lícita que digamos. El modus operandi de este señor es llegar a cualquier país y asociarse con las autoridades locales, gobiernos y empresarios, para evadir toda clase de trámites y permisos que pudieran retrasar su instalación en el lugar y que pudieran incrementar el costo inicial y de operación de dichos hoteles. Como las autoridades, casi todas, en todo el mundo, son corruptas, porque es algo que el ser humano lleva en el ADN, desde que comenzamos a andar en dos patas. Entonces, estos empresarios se aprovechan de esto y llegan a los países con 2 o 3 pesos, o más bien 2 o 3 dólares, o mejor dicho, millones de dólares, y se echan en un bolsillo a todo el mundo en esos países, pero sobre todo en países como República Dominicana, con complejo de Guacanacarix, donde el extranjero lo vemos como un dios, y siempre de manera muy reiterada, aún hoy en 2025, le entregamos espejitos por oro, tal y como lo empezamos a hacer en 1942, justamente con los españoles, que todavía al día de hoy nos siguen atracando, solo que ahora es con el turismo. Ya nuestro presidente votó, Pepe Bono votó, Pepe Bono votó, Pepe Bono votó. Cada vez que a un español le nombran ciudadano dominicano, uno se pregunta, caray, ¿qué favor habrá hecho a la República Dominicana Felipe González o José Bono para que tengan ese honor? Claro, al ser ciudadanos dominicanos se les permite disfrutar de privilegios fiscales, tener negocios allí donde se pagan muchos menos impuestos que aquí y ganar millones. Pero eso es a cambio de algo. A ti no te hacen ciudadano dominicano, ni a mí tampoco. Y a los gobiernos dominicanos les encanta una juntilla con delincuentes españoles. Solo usted tiene que detenerse a ver cómo Luis Abinader ha venido haciendo jugosos negocios con el actual presidente español, Pedro Sánchez, pero también con otros ex empresarios como Felipe González y otros más, como es el caso de José Pepe Bono, quien fue presidente de la Cámara de Diputados y ministro de Defensa allá mismo en España. Estos 3 españolitos de la alta política de nuestra madre patria, los 3 son 3 delincuentes, socios de Luis Abinader en múltiples negocios, y que en estos momentos están siendo acusados y sometidos a la justicia allá mismo en España por múltiples diabluras, sobre todo por corrupción. Tanto a su amigo y socio Pepe Bono, como a su otro amigo y socio Felipe González, Abinader les entregó la nacionalidad dominicana. En el 2020 se la entregó a Pepe Bono y en el 2022 se la entregó a Felipe González. Muy probablemente, antes de irse del poder, le entregará también la nacionalidad al actual presidente de España, Pedro Sánchez Pérez. Pero de la misma forma usted se va a encontrar con muchísimos otros políticos y empresarios españoles, igualmente delincuentes, y que están siendo procesados en estos momentos, que también son socios y amiguitos de Abinader,
como es el caso de Koldo García y Víctor de Aldama, porque este país, sobre todo en este gobierno del cambio, se ha convertido en un paraíso para la delincuencia internacional, al que todos vienen a cometer toda clase de diabluras y a hacer toda clase de transacciones y negocios raros, porque aquí no hay ningún régimen de consecuencia, aquí no hay justicia que le meta el diente a esos casos, ni hay una prensa que hable de nada de eso, porque vienen aquí con la complicidad y en sociedad con los presidentes y con los más grandes empresarios, también bandidos de este país. Todo esto se ha multiplicado con Luis Abinader, porque él tiene los dos golpes. Es un presidente corrupto y desde hace muchos años es un empresario también corrupto. Al juntarse con estos delincuentes españoles, formaron la fórmula perfecta para atracar a este pobre país de indígenas con taparrabos, aún hoy todavía en 2025. Pero ese tema en específico lo ampliaremos en otro video más adelante con todos sus detalles. El dueño de los hoteles Riu, Luis Riu, fue apresado por corrupción en la construcción del Hotel Riu Plaza en Miami Beach en 2018, porque ciertamente en Estados Unidos hay corrupción, pero es un país con una justicia mucho más robusta y desarrollada que paisitos como el nuestro. Aunque allá hay corrupción, pero hay régimen de consecuencia hasta cierto punto. Si no, pregúntenle a Trump la lucha que cogió con los cargos que le pusieron. Y si no gana la presidencia, hoy estuviera preso, no se sabe a cuántos años. Pensando que estaba en República Dominicana o en Punta Cana, negociando con Frank Rainieri y con Luis Abinader, el honorable y distinguido delincuente Luis Riu Güell comenzó a sobornar a Marino Fernández, quien era el director de construcciones de Miami Beach. Estos sobornos se hacían para Luis poder construir sus hoteles allí, sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de trámites burocráticos y sin ningún tipo de permisología, lo que lo ayudaría a agilizar los procesos, pero también le ahorraría un buen dinero. A cambio, Luis le ofrecía al funcionario también delincuente dinero en efectivo, pero también vacaciones con todo pago en muchos de sus hoteles en todo el mundo, incluyendo en Punta Cana, para él, para sus amigos y para toda su familia. Claro, tratándose de un hombre con tanto poder, con tanta influencia y con tanto dinero, luego fue puesto en libertad y condenado a pagar tan solo $20,000 de fianza, permitiéndole viajar inmediatamente a su mansión de Mallorca, en España, y a sus más de 100 hoteles en todo el mundo. Este señor también ha sido investigado por lavado de activos y por muchos otros casos, pero todavía anda suelto y abriendo nuevos hoteles. Me imagino yo que Luis Riu pudiera ser investigado, interrogado, y quién sabe si hasta apresado por el caso recién ocurrido en su hotel Riu República en Punta Cana, con la desaparición de la estudiante, caso del que a 15 días de haber ocurrido, aún nadie sabe nada, y el que podía decir algo, el que vio todo, o el que cometió el hecho, lo dejaron escapar, por tratarse de un gringo con un papá que tiene influencia política. Vemos a las autoridades dominicanas y a la prensa dominicana defendiendo el hotel y dejando a entrever que el hotel no tiene nada que ver con este caso, cuando es precisamente el hotel el principal responsable de todo lo que le pasó a esa muchacha, y no solo a ella, sino también a otros múltiples casos de desapariciones que también han ocurrido en ese mismo hotel. Y no solo con turistas, sino también hasta con los mismos empleados,
tal y como lo presentamos en el video de ayer. El primer indicio que a mí me da sospecha es que este hotel no tiene cámaras de seguridad ni en la zona de la playa, pero tampoco en las zonas de los manglares que están a ambos lados del hotel. El hecho de que este hotel se resista a instalar cámaras en estas zonas quiere decir que ellos hacen un esfuerzo por esconder cosas que constantemente ocurren aquí, como el caso de Sonia, empleada del hotel que fue encontrada en los manglares 1 año y pico después de desaparecer. Bueno, y los casos de este hotel serán ya incuantificables y difíciles hasta de investigar, porque esta gente tiene una especialidad escondiendo este tipo de cosas que siempre han pasado en este hotel, no solo por la peligrosidad de esa playa Arena Gorda y de la misma playa Macao, sino porque también hay algún misterio allí, o alguna componenda con ejecutivos del hotel, o algún tipo de trama externa en complicidad con el mismo hotel, que hace que turistas y hasta empleados desaparezcan por arte de magia, sin que nunca jamás nadie vuelva a saber de esa persona, sin que ninguna autoridad oficial se interese por investigar y sin que ningún medio, de ninguna índole, se atreva a tan siquiera mencionar uno de esos casos. Yo entiendo que el propio Luis Rioux debe salir en una rueda de prensa junto a Frank Rainieri y junto a Luis Abinader